Hola, buena gente, ¿qué tal? Aquí en un nuevo vídeo voy a hacer un análisis de cómo yo veo el mercado en el gráfico de Bitcoin, ¿vale? En un gráfico mensual, ya que tenemos el cierre de vela mensual de este mes de abril, y quiero hacer un pequeño análisis para ver la posible dirección, los posibles movimientos para las próximas semanas o meses, lo que podría hacer el precio, ¿vale? Entonces, recordar que yo solamente trabajo con la acción del precio, no uso indicadores, solamente la herramienta de retroceso de Fibonacci para confirmar un poco los niveles de descuento que hace el precio. Vale, entonces, más que nada me fijo en lo que es los cierres de vela de temporales mayores para saber la posible dirección que quiere hacer el precio. Entonces, teniendo en cuenta esto, los cierres de vela son súper importantes porque cuando tenemos una vela, vale, por ejemplo, si aquí tenemos una vela alcista, vale, un cierre, si la siguiente vela, cuando me cierra con respecto a la anterior, vale, tenemos un cierre con el cuerpo por encima de la vela anterior, la continuación probablemente va a ser alcista, ¿vale? Va a seguir subiendo. Tenemos que tener en cuenta siempre y cuando la estructura, si estamos en el inicio de una estructura o ya llegando al final de una estructura, ¿vale? Entonces, el precio me va a indicar, cuando el precio está llegando al final de una estructura, me va a indicar probablemente la debilidad del precio, que sería una vela cerrando dentro de la vela anterior. Vale, pero si esta vela es positiva, o sea, es también una vela alcista, probablemente la siguiente vaya a seguir tomando liquidez de estos altos, ¿vale? Hasta que a mí no me cierre una vela contraria, una vela negativa, o sea, el precio cerrando por debajo de la vela anterior, esto me indica posible continuación bajista, ¿vale? El siguiente objetivo a tomar va a ser el bajo de la vela anterior o hacer un retroceso más óptimo, que ya ahí utilizaría la herramienta de FIBO, a ver dónde tenemos las zonas más óptimas de liquidez o de deuda pendiente para venir a buscar el precio de esos niveles. Vale, casi siempre cuando hace un retroceso de este tipo, vale, sí, la mayoría de las veces coincide con los niveles de retroceso de Fibonacci. Lo más importante es el 38, vale, el 0,38%, el 50 y el 61,8. ¿Vale? Son los niveles donde el precio tiene mayor reacción en esos niveles. Entonces, no obstante, el cierre de vela me da una posible dirección en cuanto a ese cierre, si es alcista o bajista, y ahí me indica la fuerza que tienen compradores o vendedores, y me indica también cuando tengo un cierre con debilidad, me indica probablemente la posible atrapamiento de esos compradores o vendedores según estemos en una tendencia bajista o alcista. Vale, entonces si nos vamos al gráfico real, después de ver esto, vale, borramos todo y nos vamos a un gráfico real. Vale, vemos aquí, por ejemplo, esto es un gráfico semanal. Vale, vamos a empezar desde el mayor, que es un gráfico mensual. Tenemos el cierre de vela mensual y marcando esa vela mensual que tenemos, vale, marcando el presente, si marcamos esta vela mensual donde nos ha cerrado el precio anteriormente, vale, el mes de abril cierra la vela, una vela completamente alcista, ¿vale? Respecto a la anterior, ¿vale? Con respecto a lo anterior tenemos el cierre, vemos que si le hacemos una ahí, ¿vale? Tenemos un cierre con cuerpo de vela con respecto a la vela anterior. ¿Vale? Entonces, la que está actualmente en movimiento probablemente sea una continuación alcista. Ojo que la vela está en movimiento, ¿vale? Una vela en movimiento no tiene por qué irse desde una a por esos niveles, pero a partir de ahí el precio puede retroceder. ¿Vale? Podemos ver descuentos en temporales menores, o sea, un retroceso o estructuras bajistas en temporales menores para luego ir a por esos niveles altos. ¿Vale? ¿Por qué digo que va a ir a por niveles altos? Por la estructura de precio, ¿vale? Tengo una estructura completamente bajista desde este nivel, ¿vale? El precio me forma una estructura limpia, completamente bajista, ¿vale? Tenemos un máximo y un mínimo de estructura donde el precio suele hacer retroceso, ¿vale? Suele hacer retroceso a niveles óptimos de FIBO, ¿vale? La primera zona coincidiría más o menos con este nivel, que esto probablemente sea una zona de 38 de FIBO y la zona aproximadamente de 6,71,8, que es la zona más óptima de venta, sería este nivel, que es donde tiene esta liquidez pendiente junto con esta deuda que tiene pendiente en este nivel. Esta es la zona más óptima para buscar ventas. Aparte de eso, tenemos en ese nivel un precio atractivo, ¿vale? Que sería la zona de los 100.000. ¿Vale? La zona de los 100.000 es un precio bastante atractivo. El precio ha tenido un rechazo actualmente en una zona atractiva también de los 75.000. ¿Vale? Es una zona donde el precio toma liquidez de esos bajos, ¿vale? De esos 75.000 más o menos justos ahí, toma la liquidez de esos bajos y probablemente ahora tengamos un retroceso a la zona
de descuento de ese Fibonacci, ¿vale? Entonces la zona del 38, ¿vale? La zona del 38 sería la zona de activo, ¿vale? Sería este nivel que justo coincide con la zona de rotura anterior, ¿vale? Más o menos aproximado coincide con ese nivel, y la zona de entrada del 618, ¿vale? Coincide con el nivel donde tenemos la liquidez y tenemos esa deuda pendiente ahí a neutralizar. Vale, entonces son niveles bastante atractivos que coinciden para una posible subida de precio hacia esos posibles objetivos. Vale, no obstante, el precio se puede quedar lateralizando en esos niveles, igual que lo hizo en este nivel. Vamos a eliminar todo esto. Vale, si el precio quiere continuar bajando, en ese nivel puede quedarse en un lateral, ¿vale? Dentro de esta vela mensual, el precio puede quedarse dentro de aquí, ¿vale? Y solamente puede hacer los cierres de velas dentro de este nivel, solamente tomando como liquidez esos altos, ¿vale? Te lo hace con mecha y luego se vuelve y el precio cierra en este nivel. Por eso es importante la temporalidad donde estemos trabajando y ver siempre los cierres de vela, ¿vale? Porque antiguamente, fíjate cómo lo hizo aquí también, tenemos una vela alcista y si encerramos toda esta vela alcista, fíjate cómo el precio siempre cierra dentro de ese nivel, pero te hace el descuento a una zona óptima de Fibo, ¿vale? Si sacamos el Fibonacci, la herramienta de Fibo, y trazamos ese nivel, vemos que desde ese impulso, bueno, hasta el final del impulso, vemos que coincide con vamos a poner Bitcoin, coincide con una zona del 50% de Fibonacci, ¿vale? Es óptimo para buscar posiciones de compras, ¿vale? Según si venimos leyendo estructura, impulso, retroceso, pero fíjate cómo el precio se queda siempre dentro de la misma vela, por eso operar los descuentos es un poco más arriesgado, pero si vamos a favor de nuestra dirección, ¿vale? Por eso es según en la temporalidad que nosotros estemos trabajando. Vale, entonces, analizando este gráfico eh, mensual, para mí el precio va a tener un retroceso al alza, que podrían ser compras, pero en temporalidades menores. Vale, si ahora me voy a una temporalidad semanal, por ejemplo, vale, igualmente tengo una estructura completamente bajista donde el precio está haciendo un retroceso. Vale, yo proyecté hace ya un par de semanas, tener la proyección en este nivel, aquí está en una temporada de 4 horas, esa flecha está marcada ahí hace por lo menos un mes. ¿Vale? La dirección era la correcta, ¿vale? La cosa es cómo subiste hacia ese movimiento, ¿sabes? Un impulso en el retroceso correcto de la temporalidad que estemos trabajando, ¿vale? ¿Por qué sabía que iba a ir el precio hacia esos niveles? Porque el gráfico semanal, ¿vale? Vamos al gráfico normal donde estábamos, ¿vale? Más limpio. En el gráfico semanal teníamos una vela negativa, ¿vale? En ese impulso bajista, a partir de este impulso bajista, ¿vale? Todo este impulso bajista que teníamos aquí nos deja la última vela que tenemos en ese nivel, esta última vela que tenemos en este nivel, ¿vale? Nunca sacó liquidez ni del alto ni del bajo, ¿vale? Cuando el precio estaba en movimiento, por eso los cierres de vela, ¿vale? El cierre de vela, súper importante, me indica posible continuación a por este nivel, ¿vale? Posible continuación bajista. Esta vela que cierra dentro de la anterior también me cierra negativa. Igual, posible continuación bajista hacia este nivel es correcto. La siguiente nada, no toma ni liquidez ni del alto ni del bajo. Y esta ya sí, esta cierra dentro de este nivel, pero me sigue cerrando negativo. ¿Vale? Tengo como objetivo este bajo y este alto. Entonces, la siguiente semana, ¿qué pasa? Que el precio ya me cierra con posible dirección alcista. Entonces, ya a partir de aquí tengo posible dirección. ¿Por qué? Porque el precio siempre hace un descuento. ¿Vale? Cuando tengo un impulso, siempre hace un posible retroceso. Bueno, entonces es lo que hizo el precio lo correcto y la confirmación sería en temporalidades menores un cambio de estructura hacia esa dirección. Vale, entonces aquí en este nivel, si nos fijamos en el gráfico semanal, el precio igualmente está haciendo lo correcto, vino a tomar liquidez de estos altos que tenía pendiente en ese nivel y probablemente siga subiendo, ¿vale? Por esta deuda que tiene pendiente en un gráfico semanal. Y esta es la liquidez pendiente de ese gráfico mensual que había comentado anteriormente. Vale, la liquidez está mensual, está pendiente y probablemente si el precio sigue subiendo, o sea, si el precio entra dentro de esta deuda y cierra dentro de aquí una vela semanal, probablemente el precio vaya a continuar subiendo en búsqueda de toda esta liquidez pendiente. Vale, y a partir de ahí ya sería bajarnos a un gráfico diario y a partir de aquí seguir la estructuración del precio. Vale, en un gráfico diario podríamos ver continuación bajista, ¿vale? Pero no son ventas para un gráfico semanal, ¿vale? Sería continuaciones alcistas, pero depende porque aquí, por ejemplo, ya tenemos cambio de estructura a la baja, ¿vale? Aquí ya nos ha hecho un cambio de estructura, el precio cambia esta estructura, el precio cierra por encima, se quedan estos, estos vendedores, estos compradores, perdón, se quedan atrapados y los vendedores en control, ¿vale? Vamos a ver lo que hace a partir de aquí, pero la vela semanal y la vela mensual indica continuación alcista, entonces me guío más
de fíjate que la vela de la semana anterior, esta no porque estaba en movimiento, pero la de la semana anterior sí era alcista y el posible objetivo sería ese alto que tenemos ahí. ¿Vale? Ese alto que creo que ya lo he tocado. El nivel, el 79.500 y este 79, no, 79.4.900. O sea, le queda un tick para que tome ese nivel. O sea, la posible continuación alcista. Ahí puede tener rechazo. Ojo que puede tener en diario, por ejemplo, podemos ver la debilidad. Entonces, en diario podemos ver que tome liquidez y a partir de ahí puede tener un retroceso, pero para seguir subiendo. ¿Vale? Para mí la dirección de precios mayores alcista porque es un descuento de una temporalidad semanal y mensual. ¿Vale? Que es lo que manda a raíz de esas temporalidades. ¿Vale? La dirección temporales mayores es la que manda absolutamente siempre. ¿Vale? Aquí aunque veamos ventas, sería esperar, puedes operar las ventas, sí, pero con mayor riesgo porque vas en contra de la dirección principal. O puedes esperar el descuento de todo este nivel, descuento y para arriba. Vale, entonces, esta es la forma en la que yo analizo un gráfico de precio. Igualmente, me fijo mucho en el detalle en qué precio está rechazando, ¿vale? Siempre en niveles atractivos, 75, 100, ¿vale? Puedo marcar esos niveles, los 75.000, donde tuve un precio bastante atractivo de, de compra y venta, vemos que el precio una vez llega ahí, vemos cómo tiene rechazo, una vez superado, vemos cómo lo coge de apoyo para seguir subiendo. Siguiente nivel, objetivo, los 100.000, ¿vale? Me fijo que hay en esos 100.000, que puedo tener en esos 100.000, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, me puedo subir de temporalidad, es lo que ya vimos antes, tenemos esta liquidez pendiente, que es la del alto mensual y semanal, ¿vale? Entonces, el precio probablemente se dirija hacia esos objetivos, ¿vale? Ya lo confirmamos en ese gráfico mensual, que es lo que manda ahora mismo, es la estructura más limpia que tengo a nivel de estructura mayor. ¿Vale? Lo más óptimo es que haga un descuento hacia ese nivel. Los 100.000 justo tiene la liquidez pendiente, de la que habíamos hablado, esta liquidez pendiente, justo en la zona de los 100.000, justo tenemos deuda. Esto no suele quedarse así, siempre suele ser eficiente el precio en compra y en venta. ¿Vale? Si el precio quiere seguir bajando, lo más óptimo es que haga un descuento a esa zona y en esa zona luego continuar con su estructuración bajista, ya que aquí me ha hecho un bajo, más bajo que el anterior, entonces probablemente la continuación sea corrección bajista. Vale, entonces hasta aquí este vídeo, gente. Si cualquier duda, lo que sea, ahí tenéis mi correo, tenéis todos los links para el curso de formación y cualquier cosa, nada, aquí estamos. Un saludo, buen fin de semana. Chao, chao.